tejeritas. Ahora acá, si le parece. Bueno, ¿cómo te ves ahí como técnico de Wanderers? No, técnico de Wander, le pedí a Martín que no me lleve jugadores de Wander, que la última vez se llevaron un lote. Y así que nos deja ¿Qué te alguno. respondió? No sé, pero esperemos. Ya se llevaron a Kevin Ramírez, a Maxi Olivera, al Barracín en el periodo pasado. Ya se fue. Están perdiendo muchos, sí. Un gran jugador que tenemos que se fue a México, que es Diego Riolfo. Ese se lo iba a robar, creo. Sí, pero se fue a se fue México. antes. Sí, que Está es buenísimo. complicado. Y así que Bueno, hablemos de lo que nos compete, que tiene que ver con esta creación que, bueno, el Frente Amplio finalmente rechazó, esta comisión investigadora de actos de corrupción en nuestro país. ¿Tenés pruebas, tenés indicios de que hay en este país actos de corrupción relacionados a lo que pasó en Argentina y Brasil? Mira, hay indicios sin duda. Te cito uno. En Brasil hay un señor de OAS que se llama Benedito Rodríguez, que se amparó la delación premiada, es el arrepentido, que dijo, le pagamos en OAS $3 millones al ministro de Industria del Partido de los Trabajadores, de Dilma, Fernando Pimentel, para que nos consiga el contrato de la regasificadora en Uruguay. Le pagamos $3 millones, dijo Benedito Rodríguez. Y OAS hizo el contrato con la regasificadora, que después lo incumplió. O sea que, si querés algo concreto, ahí hay uno. Pero hay mucho más, obviamente, que eso, ¿no? No te voy a insistir lo que fue toda la actividad de la ruta del dinero acá en Uruguay. Y sobre todo, mucha gente que está siendo investigada, procesada y hasta condenada en sus países, en Brasil y en Argentina, han tenido actividad en el Uruguay. O sea, han pasado por acá. ¿No amerita eso investigarlo? Yo creo que sí. ¿Y no amerita ver si tenemos los instrumentos legales para investigarlo? Yo creo que sí. Y hay un elemento todavía más grande, ¿no? Al gobierno del Partido de los Trabajadores de Dilma de Dilma Rousseff y de Lula, y al gobierno de los kirchneristas, lo defendieron Constanza y todos estos en el Parlamento, no una, muchas veces. Hasta hace poco. Constanza nos decía que el gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner fue el mejor gobierno de los últimos 40 años en Argentina. Y hoy andan tirando bolsos por arriba de un muro con millones de dólares para dentro de un monasterio. Ahora, Pedro, Entonces, básicamente, para que una comisión funcione, lo que sí van a pedir es que haya datos concretos o por ejemplo, que se parta de un punto de investigación concreto. Sí. Nombrabas lo de OAS como un caso clave porque se expresó literalmente lo que tenía que ver con la regasificadora de Uruguay. De Argentina, ¿qué aspectos en concreto se pueden denunciar en una investigadora? Hay un tema mucho más grave que el que tú decís, Martín. Mucho más grave. La Junta Anticorrupción de Uruguay, no Pedro Bordaberry, senador de la oposición, Junta Anticorrupción del Uruguay, dice que ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento estamos avanzando en la materia de la corrupción y más, dice, tenemos resistencia a avanzar. Lo dice la última memoria y el informe que nos mandó. La Junta Anticorrupción está integrada por 2 ciudadanos propuestos por el Frente Amplio y un ciudadano propuesto por la oposición. En este caso del Partido Nacional, los otros del Frente Amplio. Y nos dice, hay resistencia en el Parlamento Nacional para avanzar sobre los temas de corrupción. Sí, ahí, Pedro, y además de las leyes. ¿Qué? ¿Investigar o generar un marco legislativo? Bueno, las dos cosas, porque, a ver, también, ¿qué nos dice? Uruguay es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desde el año 2005. ¿Sí? Esa Convención contra la Corrupción obliga al Uruguay a establecer una serie de delitos, entre ellos el delito de enriquecimiento ilícito. La Junta Anticorrupción lo mandó en el 2011. No lo trataron. Lo volvimos a presentar en el año pasado. No lo tratan. Estamos en falta. Estamos violando convenios internacionales contra la corrupción. Entonces, a ver, es fuerte lo que te estoy diciendo, ¿no? A su vez, están sucediendo en Argentina y en Brasil una cantidad de hechos escandalosos. Ahí lo que apunta la Junta Anticorrupción también tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Y la falta de transparencia en ese sentido. También. Y en eso se está trabajando.
en el financiamiento de los partidos políticos. Toda la legislatura se dice lo mismo, ¿no? No, se creó una comisión Sí, especial. por eso. Pero Está vos bien. le decís a la gente y la gente te dice, no va a pasar Bueno, nada con la comisión sí, especial. yo estoy en la oposición. Nosotros votamos la creación de esa comisión, no hay duda. Pero esto va mucho más allá. Porque eso es cómo se financian los partidos políticos. Está bien. No es poca cosa, ¿no? Está bien. Pero yo te voy mucho más allá. Porque acá te voy a... el que se coimea a un funcionario público. Sea del partido que sea y sea electivo o no electivo. Es mucho más profundo. Cuando vos estás viendo lo que está pasando, no solo en Argentina y en Brasil, está pasando en España, está pasando en el mundo. Es decir, el Papa Francisco acaba de sacar un informe diciendo el mal más grande que hay es la corrupción. Claro, que pasó también en Latinoamérica que la corrupción vuelve por el lado muchas veces de los favores a los partidos a la hora de financiar campañas y la plata aparece por ahí. Estoy de acuerdo. No solo para el enriquecimiento personal. Estoy de acuerdo contigo, pero eso es una parte. Digo, Sí, sí. Eso es una parte, pero es mucho más grande que eso. Es decir, ¿a vos te parece que José López, que lo agarraron tirando los millones de dólares arriba del monasterio, que aparte ni siquiera era un monasterio, parece ahora que parecía que hasta el monasterio era trucho? Resulta que era porque le financiaban la campaña política? No, se la había llevado para la casa. ¿Era porque financiaban un partido político? No, era mucho más grave. Pedro. El Benedito Rodríguez y el OAS con Fernando Pimentel. 3 millones de dólares para conseguir el contrato de la regasificadora. El aeropuerto de Melilla, donde dice Fariña que se llegaba y se traían los bolsos al Uruguay llenos de dinero. Antonini Wilson. O los que dicen Vallejeros, que venían a Uruguay a pagar las coimas, que se pagan acá las coimas. Entonces, ¿no te parece que tenemos que revisar la legislación? Además de eso, estamos violando el convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, estamos violando un convenio interamericano contra la ¿Y la corrupción. justicia? Y la justicia utiliza los instrumentos que tiene a su alcance. Ahora, si el delito de enriquecimiento ilícito no existe en el Uruguay, Claro. ¿qué es el delito de enriquecimiento ilícito? Vamos a preguntar, a comentarle a la audiencia. Es que si tú llegas a un cargo y tenías una casa y un auto, y cuando pasaron 5 años, resulta que en vez de tener una casa y un auto, tenés 3 casas, un campo, 5 autos y no sé cuántos Bueno, millones de lo que le dólares, te pasaron mucho a preguntas de los dónde lo kirchneristas. sacaste, ¿no? Sí, ahora Pedro, recién decías, bueno, yo soy oposición. Hablaste de esto con la calle Pou, con la Raniaga que estaban de acuerdo, pero Mires también es oposición y no está de acuerdo. Está bien, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno trata de plantear las cosas y lograr que se apoye, que nos apoyen. La que no está de acuerdo es Constanza y el Frente Amplio tampoco. Bueno, Que Daisy en Tourné la dijo comisión preinvestigadora nos dijeron que no, pero ahora vamos a ir al plenario y vamos a hablar de todas estas cosas en el plenario. Y me parece que es bueno, porque en el plenario se informa, la gente escucha y bueno, y veremos quién está a favor de seguir avanzando en contra de la corrupción y quién no. Pero hay una cosa que, a ver, yo estaba revisando versiones taquigráficas. Hay un senador del Frente Amplio que defendió a Dirceu. ¿Sabes quién es Dirceu? Sí. Sí. Jefe de la Casa de Presidencia, procesado a 23 años, condenado a 23 años por corrupción. Y lo defendían en el Senado, Dirceu. Defendían a los gobiernos kirchneristas y ahora no quieren avanzar en la investigación de la corrupción. Bueno, a ver, el Frente Amplio está en problemas, me parece a mí. Daisy Tourné dijo que había solo sospechas y que no había nada concreto. No, lo concreto es lo que te digo yo. Hay un informe de la Junta de Transparencia, de la Junta Anticorrupción. Ese está ahí, mandado a nosotros y diciendo lo que está diciendo Daisy Tourné, ¿no? Hay resistencias del Parlamento en avanzar. Fíjate qué resistencias hay que no quieren ni siquiera avanzar en esto, ¿no? Si estás de acuerdo o no con Pablo Mieres, ya que lo mencionamos, en lo que planteó este fin de semana respecto a las declaraciones de los funcionarios y que sean públicas, ¿por qué este tema de vuelta Sí. sobre la mesa? Ahí hay en realidad no es Pablo. Pablo está tomando una propuesta de Gonzalo Mujica, el diputado del Frente Amplio. Ajá. Gonzalo Mujica, el diputado del Frente Amplio, ya hace unas semanas hizo pública su propia declaración. Y dijo, todos tenemos que hacerlo. Entonces Pablo lo que está haciendo es tomando la propuesta de Gonzalo Mujica, que está muy buena. Y en el caso mío, como yo fui candidato a presidente, cuando sos candidato a presidente tenés que hacerla pública. Claro. O sea que la mía ya es pública. Pero sí, Pero hay algunas que quedan cerradas, en realidad tú cuando sos senador, diputado, ministro, lo que sea, haces tu declaración jurada y ella queda cerrada.
si se llega a plantear algún tema en la justicia, se puede abrir. Ajá. Y lo que dice Mujica, Gonzalo Mujica, y lo que ahora, siguiendo a Gonzalo Mujica, quiere hacer Pablo Mieres, es que sea pública siempre. Porque este fin de semana se habló en el diario El País en concreto, de la declaración jurada de María Auxiliadora, la mujer del presidente. Pero por Vázquez. ahora ella no tiene por qué hacerlo público. Porque el A sistema, menos que haya cambios. el sistema es así. El que es presidente o vicepresidente tiene que hacer pública su propia declaración y adjuntarla de su cónyuge. Ajá. Si su cónyuge se ampara en no hacerla pública, queda cerrada. Si su cónyuge dice no tengo problema en que se haga pública, se hace pública. Es un derecho que Claro, tiene. pero no hay obligación de que sea pública. No es exacto. obligación. Pedro, ¿cuánto debería abarcar esta comisión para vos? ¿Qué periodo de tiempo? ¿Estos últimos 5 años? ¿10, 15, 20? En realidad, yo creo que tenemos que analizar los últimos 5 años por lo menos. Y sobre todo tenés que analizar la legislación en el Uruguay. Digo, a ver, ¿por qué está saltando esto? Porque hay arrepentidos, o delación premiada, pero arrepentidos que empiezan a hablar, ¿no? Fariña en Argentina empezó a hablar, y Lázaro Báez, y ahora amenaza a Lázaro Báez. ¿Por qué saltó lo de Figueredo? Porque el presidente de la Asociación Norteamericana, Chuck Blazer, lo agarró el FBI y le dijo, vení, vas para adentro, contame quiénes son los más grandes y vamos a por ellos. Y empezó a saltar. Acá existe la figura del arrepentido, pero muy acotado al narcotráfico y a los juzgados estos del crimen organizado. No, hay que reformar eso. Me parece a mí. Está la figura del agente encubierto y el informante. Se han presentado proyectos de ley, en eso no se tratan. Entonces me parece que es importante avanzar, y más porque estamos viendo, cuando uno mira lo que pasa en Argentina y en Brasil en estos momentos, y ve que esto ha pasado por el Uruguay, ¿no? Más que concreto. Yo creo que me parece que hay que avanzar en esto y esperemos que el Frente Amplio lo haga, ¿no? Bien, Pedro Bardaberry, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y se lo desadelantábamos hace un ratito, fue elegido por unanimidad para sustituir a Gustavo